a empezar a trabajar lo que es análisis de frecuencia. Esto se ubica en el capítulo 12 del libro del Bente Chao y alguna otra información que les estoy supliendo en la página de mediación virtual y en esta presentación. Vean que entonces, luego que vimos la parte de la modelación hidrológica, vimos que podríamos modelar eventos, podríamos modelar tormentas, y también eventos continuos. En el caso, digamos, para cuando hacemos un análisis de frecuencia, el objetivo que queremos hacer es modelar eventos extremos que generan generalmente inundaciones. Y esa inundación o ese evento extremo está relacionada con una frecuencia de ocurrencia, o sea, con una probabilidad. Y esa frecuencia de ocurrencia, ¿verdad? Se evalúa por medio de diferentes distribuciones de probabilidad. La clase pasada vimos, por ejemplo, si ustedes tenían una serie, ya sea de lluvia o una serie de caudales, vimos que los podríamos trabajar como una muestra y generar histogramas. Y ese histograma lo tratábamos de comparar con una distribución de probabilidad, ¿verdad? Sin embargo, esos histogramas pues a veces no pueden representar adecuadamente la distribución por no ser continuos. En cambio, con las distribuciones de probabilidad, tratamos de comparar esos valores o los tratamos como si fueran continuos. Y entonces nos acercamos mejor a los valores que deseamos. Entonces, ¿para qué se usa este análisis de frecuencia? Bueno, se utiliza muchísimo en todo lo que es diseño. Yo ocupo o necesito saber cuáles son los caudales máximos anuales para poder diseñar una presa, un puente, una alcantarilla, cualquier obra de mitigación e inclusive para determinar la planicie de inundación como les estaba indicando anteriormente y según también les estuvo mostrando Alonso en su presentación. En la parte, ¿y qué es esta probabilidad de ocurrencia? Vean que esta probabilidad de ocurrencia que yo determino mediante el análisis de frecuencia es una probabilidad de que ese evento vaya a ocurrir en una magnitud dada, en promedio una vez en el intervalo de tiempo que se determina, que generalmente es un año. Y se le conoce también como probabilidad de excedencia. Y eso se relaciona al periodo de retorno. Entonces, generalmente lo tratamos así. Por ejemplo, la probabilidad de excedencia va a ser igual a la probabilidad de que tenga un evento que sea mayor que un evento que yo estoy limitando. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se genere una tormenta mayor de un límite que yo establezca, que sería el XT? Eso se relaciona con el periodo de retorno, que es 1 entre T. Y eso me indica la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de excedencia. Cuando calculo el complemento, que es 1 menos P, ¿verdad? Se le conoce como la probabilidad de no excedencia o sería la probabilidad acumulada de que el evento se dé o que sea menor que el valor límite que yo establecí. Entonces, esos dos conceptos son sumamente importantes para lo que es el análisis de frecuencia y se utiliza muchísimo también para tratar o contabilizar lo que es el riesgo asociado a la construcción o al diseño de una estructura o a la confianza o la confiabilidad que tiene esa estructura ante un evento extremo. En el caso, vean, de la confiabilidad, es la probabilidad de que un evento hidrológico se dé en un periodo de tiempo T
y de que eso no ocurra o de que no vaya a ocurrir en ciertas cantidad de años sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo establezco y yo digo, bueno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi valor sea menor, o sea, de que no sea excedido en 5 años sucesivos. Entonces, establezco mediante estas ecuaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el caso del riesgo, sería el complemento, ¿verdad? Sería, ¿cuál es el riesgo de que yo a partir de un caudal que establecí para un periodo de retorno establecido, ese evento se dé al menos una vez en tantos años sucesivos? Entonces vean que aquí tengo las ecuaciones correspondientes. Ahora, ¿qué periodos de retorno se aconsejan o se establecen para diferentes tipos de diseños o de estructuras? Bueno, aquí tenemos esta tabla que ustedes pueden ver. Vean que mientras más bajo sea el periodo de retorno, significa que voy a tener una probabilidad mayor de que el evento sea excedido en alguna oportunidad, ¿verdad? En el caso de periodos de retorno más grandes, por ejemplo, 100 años, tengo una probabilidad menor de que el evento sea excedido, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de infraestructura que puede generar un riesgo inminente a alguna población, que me pueda generar muertes o que pueda dañar infraestructura importante que es muy valiosa, utilizo periodos de retorno, periodos de diseño altos, generalmente superiores a 50, 100 años o más. Vean que en el caso, por ejemplo, de una represa, ¿verdad? Eh, puede ser hasta periodos de retorno mayores a 100 años, inclusive hasta 100 años, hasta 200, 500. Algunas represas que se diseñan para 1000 años. Eso va a depender de qué tan grande es la represa y cuánta población tengo aguas abajo. En este ejemplo que les traigo, para jugar un poquito con estos conceptos, vemos, por ejemplo, que si yo quiero realizar un diseño para una inundación que tenga un periodo de retorno de 50 años, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra una inundación con un periodo de retorno de 50 años en un periodo de vida del proyecto de 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? Ok, listo. Aquí tenemos, perdón, no eran 20 años, sino que eran 50 años. Entonces, la probabilidad de excedencia va a ser 1 entre T, por lo tanto, va a ser de un 2%, ¿verdad? Posteriormente, vamos a ver. Posteriormente, entonces, si yo quiero calcular el riesgo, ¿verdad? En un periodo de vida de 30 años del proyecto, voy a tener que entonces usar la formulita del riesgo, usar la probabilidad de excedencia y elevar esto a el periodo de vida del proyecto. Entonces vean que en realidad la probabilidad, aunque la probabilidad de que se dé cada año sea de un 2%, la probabilidad de que en 30 años se vaya a repetir ese evento es de un 45% casi, ¿verdad? Y en el cuanto a la confiabilidad del proyecto, vamos a tener una confiabilidad de 0.55%, me parece, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo pueden realizar. Entonces, esa sería la confiabilidad o la confianza de que, eh, venga una tormenta o o un caudal y no exceda ese, ese evento de 50 años. Ok, vamos a borrar esto.
En el caso de series de información hidrológica, tengo una serie de duración completa. eh, Tengo varias series, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, que si yo tenía una serie completa donde tengo datos horarios o tengo datos diarios y tengo, por ejemplo, 20, 10 años, a eso yo le estaría llamando una serie de duración completa. En el caso, ahora, si yo hago una extracción de esa serie, yo lo que voy a tener es una serie de duración parcial y ese es un conjunto de datos. Ahora, dentro de esta serie de duración parcial tengo dos opciones. Una serie máxima o mínima anual, que básicamente sería la extracción de esta serie completa de 20 años, por ejemplo, de todos los mínimos o todos los máximos en cada uno de los años del caudal pico. Y esta es la que se utiliza muchísimo en todos los eventos de diseño. Se trabaja mucho con lo que es la serie máxima o para eventos, por ejemplo, de tormenta o eventos de inundaciones y la mínima anual para lo que estuvieron explicando ustedes la otra vez de lo que era el caudal ecológico. Entonces, las máximas se usan para eventos de tormenta y las mínimas para lo que es caudales ecológicos, caudal base, eh, todo lo que tenga que ver con esto. Y ahora también se puede utilizar una serie de excedencias anuales. O sea, eso quiere decir que yo establezco un valor límite de esa serie y extraigo todos los valores de esa serie que sean superiores a ese valor límite que yo establecí. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Bueno, por ejemplo, cuando yo tengo una serie de apenas 10 años o 15 años, vean que si utilizo la serie máxima anual, apenas estaría extrayendo, por ejemplo, 15 datos de una serie de 15 años. Pero si utilizo esta de excedencia anual y establezco un valor límite, puede ser que en cada uno de los años tenga un valor que esté excediendo 2, 3 veces el valor que yo establecí como límite. Entonces estaría aumentando la serie. Ahora, como aquí voy a tener más datos y aquí voy a tener menos datos, hay una relación que implementó la Organización Mundial de Meteorología para poder correlacionar el periodo de retorno que sale de la serie máxima con el de la serie de excedencia anual. Y es mediante esta fórmula. Y aquí les puse una tablita de cómo se relacionan esos periodos de retorno, uno que es de la serie anual y otro que es de la de excedencia. Vean ustedes que la diferencia más grande se da básicamente en los 10 primeros años, donde yo tengo diferencias más marcadas. Ya conforme yo voy aumentando en el periodo de retorno, estos valores se hacen casi que iguales, o sea, no tienen, digamos, ninguna diferencia. ¿Ok? Una vez que ya yo establecí mi periodo de retorno y ya vimos que era el periodo de retorno, entonces yo hago la distribución de probabilidad de valores extremos. ¿Y cómo realizo esto? Bueno, ¿y para qué? Bueno, esto se utiliza entonces para calcular los máximos o los mínimos, como dijimos antes, de esa serie de datos que yo extraje de la serie completa. Y la que más se utiliza, por ejemplo, para lo que es caudales o para lo que es tormentas, y es la distribución de probabilidad de valores extremos. Esta es una función de distribución de probabilidad que se utiliza mucho. Por ejemplo, hay tres tipos de esta distribución. Está la tipo 1, que básicamente vean ustedes que es una línea recta y esa se utiliza mucho para cuando estamos trabajando con tormentas de lluvia. ¿Y por qué se hace probabilidad de valores extremos? Porque vean que yo de la serie total, que probablemente si yo graficara toda la serie, probablemente va a seguir una distribución normal, estoy extrayendo los máximos. Quiere decir
que si vemos o nos imaginamos, digamos que esta fuera una campana de Gauss, yo estoy extrayendo de toda la población, estoy extrayendo solo los máximos. O si me voy con los mínimos, estaría extrayendo solamente los mínimos. Por lo tanto, estoy trabajando solo con una porción de la curva de probabilidad. Y por eso es que se utiliza o aplicamos una distribución de valores extremos solamente a esos máximos o a esos mínimos mediante esta ecuación. Y esta tiene 3 tipos. La tipo 1 generalmente se utiliza para tormentas de lluvia y la tipo 3, que también se le llama Weibull, para caudales, ¿verdad? Y la tipo 2, básicamente es solamente aplicar el logaritmo a los valores de la tipo 1. Ahora lo vamos a ver con más detalle y después con un ejercicio. En el caso de la tipo 1, aquí tenemos la ecuación. Vean que esta es la distribución. Tenemos 2 estimadores de parámetros. Uno que es el U, que tiene que ver con los promedios o los valores promedios de toda esa serie, y también el alfa, que tiene que ver con la distribución con la desviación estándar. Para esos valores tenemos una variable reducida que es y. Esta sería f, la probabilidad acumulada, y entonces son intercambiables entre ellos. Vean que si yo tengo y, puedo calcular f, y si tengo f, puedo calcular y. O sea, si tengo la probabilidad acumulada, puedo calcular la variable reducida, y si tengo la variable reducida, puedo calcular la probabilidad. Por lo tanto, estos valores son intercambiables entre sí. Y esa es una de las, digamos, de las bondades que tiene la distribución de valor extremo tipo 1, que se puede calcular básicamente que directamente. Por lo tanto, el estimador, por ejemplo, la lluvia estimada o el caudal estimado para un periodo de retorno dado, ¿verdad? Va a ser igual a U más alfa por YT. Vean que U básicamente sale de los estimadores de los parámetros, el alfa sale de la desviación estándar y el YT, con que yo tenga el periodo de retorno para el que yo quiero calcular el caudal, ya yo puedo obtener el caudal estimado. Entonces, esto quiere decir que si yo quiero calcular para un periodo de retorno de 100 años, cuál es ese caudal, y ya yo tengo toda la distribución que yo le calculé, el promedio y la desviación estándar, yo ya puedo estimar cuál sería el caudal para un periodo de retorno de 100 años. Y esa es la idea con la distribución de valor extremo, tipo 1, sea el caudal o la precipitación. Ahora, no todas las funciones de distribución son intercambiables. Vean que aquí a partir del periodo de retorno obtengo la probabilidad acumulada, o a partir de del periodo de retorno puedo obtener la función de la variable reducida. No todas son así. Entonces, se utiliza este otro método, que son los factores de frecuencia. En el caso de los factores de frecuencia, yo lo puedo utilizar para otras distribuciones de probabilidad, como son la distribución normal, la log normal, la Pearson tipo 3, la log Pearson tipo 3, la gamma, y hay otras distribuciones de probabilidad. En general, en todas estas distribuciones, ¿qué es lo que me dice? Bueno, que el estimativo de ese caudal para un periodo de retorno X o T va a ser siempre igual a el momento del promedio más la KT, que va a ser el factor de frecuencia por una desviación estándar. Vean que aquí esto es para la población, y a la hora de convertirla para la muestra de valores que yo tengo, es el promedio, la desviación estándar, y básicamente que KT sería ese factor de frecuencia. Entonces, lo que tenemos que ver es el promedio y la desviación estándar salen de la serie que ustedes tienen. Lo que habría que calcular sería el KT, que es lo que vamos a ver, cómo se evalúa el KT
para diferentes distribuciones de probabilidad, ya sea normal, Pearson, e inclusive también se puede estimar para valor extremo, valor extremo. Ahora, esta se utiliza en el caso de que tengamos una distribución normal, Pearson, valor extremo. Pero cuando estamos usando distribuciones, por ejemplo, distribución log normal, log Pearson o cualquiera que tenga logaritmos, yo lo que aplico es el promedio y la desviación estándar de los logaritmos. ¿Ok? Y calculo el YT, o sea, el caudal para un periodo de retorno en estado logarítmico. Así que si yo ya quiero calcular o saber cuál es el valor, digamos, real, tendría que sacar el antilogaritmo, o sea, 10 a la YT, para ya establecer cuál es el valor de ese caudal o de esa precipitación. Hasta aquí estamos bien, chicos y chicas. Profe, ¿podría repetir qué significa en la fórmula de la general, explicar cada uno de las partes que lo conforman? Sí. Ajá. Ajá, esta. Esta es igual que esta, solamente que esta ecuación es para la población. Y como nosotros nunca trabajamos con la población, porque tendríamos que tener, no sé, 500 años, 1000 años de datos, no es posible, siempre vamos a trabajar con esta, que sería para la muestra. O sea, quiere decir que yo tengo una estación meteorológica o una estación hidrológica que me va a generar datos de precipitación o datos de caudal y voy a tener una serie parcial, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener solamente una muestra, voy a tener 20 años, 30 años, 50 años, ¿cierto? Entonces trabajo con esta para la muestra. Ahora, XT significa que yo voy a calcular una precipitación para un periodo de retorno, por ejemplo, T de 10 años. O sea, T significa el periodo de retorno. Y X sería la lluvia o el caudal para ese periodo de retorno que yo quiero calcular. X sería el promedio de la serie. S sería la desviación estándar de la serie. Y KT va a ser el factor de frecuencia para el periodo de retorno que yo estoy calculando, ¿verdad? Esto se utiliza cuando no estoy trabajando con distribuciones que tienen que ver con logaritmos. O sea, esto funciona para la distribución normal o Pearson tipo 3 o valor extremo también. Pero cuando estoy hablando de distribuciones que usan logaritmos como la distribución log normal, log Pearson o cualquier otra que diga log algo, ¿verdad? Yo lo que hago, esta es igual, ¿verdad? El KT es el factor de frecuencia para el periodo de retorno que yo estoy calculando, pero el promedio y la desviación estándar se calculan para los logaritmos de la serie. Que quiere decir que si yo tengo lluvia, le calculo los logaritmos a toda la lluvia o los logaritmos a los caudales, a eso le calculo el promedio, la desviación estándar y entonces ya yo podría estimar el caudal logarítmico para el periodo de retorno que yo quiero, o sea, 50 años, 100 años. Como yo voy a obtener el caudal o la precipitación en logaritmos, pues sencillamente lo despejo, el logaritmo en base 10 y ya obtendría el caudal correspondiente o la lluvia correspondiente. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Este concepto es, a veces es un poco complicado, pero vamos a ver ahora después un ejemplo, ¿verdad? En este caso, el análisis, aquí por ejemplo, tengo la distribución normal. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Esta es la ecuación, digamos, general. Esta cuando no tengo logaritmos y esta cuando tengo una distribución que use logaritmos. Ahora vamos a ver cómo se calcula este KT. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se calcula el KT?
Ahora, ¿cómo yo calculo el KT? Para el caso de una distribución normal, el KT va a ser igual a este Z, cuando la probabilidad de excedencia es menor o igual a 0.5. ¿Estamos? En ese caso, yo calculo esta ecuación y calculo el Z. Este P es la probabilidad de excedencia. Y vimos que la probabilidad de excedencia era, ¿qué, chicos? 1 entre T, o 1 entre el periodo de retorno. Quiere decir que si yo conozco mi periodo de retorno para el que yo quiero diseñar, inmediatamente ya voy a conocer el valor de P, ¿cierto? Porque va a ser 1 entre el periodo de retorno. Ingreso los valores acá, obtengo el Z, y por lo tanto ya tendría el KT, siempre y cuando la probabilidad de excedencia sea inferior o igual a 0.5. Para los casos de que esa probabilidad de excedencia sea mayor de 0.5, lo que voy a hacer es sustituir en esta ecuación de W, P por 1 menos P. Y este valor de Z voy a igualarlo a menos Z. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, vean que una vez que ya yo tengo este Z, o sea, ya tengo el KT, ya puedo usar la PDF para una distribución normal, por ejemplo, que no tiene que ver con logaritmos, y la otra que sería para la log normal, que tiene que ver con los logaritmos de los caudales o de las precipitaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, vean que este Z se relaciona con este Z, porque estamos hablando de una PDF normal, ¿verdad? Quiere decir que Z es mi variable reducida. O sea, que este Z, cuando la probabilidad de excedencia es menor o igual a 0.5, se convierte en KT. Quiere decir que el KT yo lo puedo sacar entonces de acá. Por lo tanto, en esta página o dentro de esto, de esta tabla, yo recuerden que lo que tenía que era la probabilidad acumulada. No tengo la probabilidad de excedencia. Si yo quiero calcular la probabilidad de excedencia es 1 menos los valores que están acá, ¿verdad? Quiere decir que esto sería 1 menos estos valores, ¿verdad? Para tener la probabilidad de excedencia, o sea, P chiquitito. Vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero determinar el caudal de 100 años, dice determinar el caudal de 100 años si se conoce que sigue una distribución normal y que presenta un promedio de toda la serie, ¿verdad? Presenta ese promedio de 2045 y una desviación estándar de 608. Entonces, también quiero saber primero, bueno, cuál es el caudal de 100 años. Entonces, vean que ya me está dando el periodo de retorno, que es 100. Por lo tanto, si ya yo sé que mi periodo de retorno es 100, ya yo tengo la probabilidad de excedencia, que sería 1 entre t, que sería 0.01. Ahora, la probabilidad acumulada, ¿cuál sería? El complemento, ¿verdad? O sea, 0.99. Entonces, inclusive ya con esto, yo podría conocer de la tabla y sacar cuál es el Z, ¿verdad? Porque ingreso con este valor de 0.99 acá, vamos a ver, lo busco,
¿verdad? Porque aquí lo que tengo es la probabilidad de excedencia. Busco aquí .99. ¿Dónde está? Más o menos acá, ¿verdad? Ven que anda en 3.03. No, perdón, .99 es. 99. Sí. Hacia aquí me equivoqué también, ¿verdad? Parece. Ok. Bueno, tenemos el valor de .99 para la probabilidad de excedencia. Calculamos de la tabla y obtenemos el valor de Z. Con el valor de Z, ya yo puedo entonces calcular el valor de XT. O sea, la probabilidad, aquí tengo que arreglar este valor de Z, ¿verdad? Porque no sería este Z. Aquí fue que parece que puse 2 punto algo. 2 punto. Sí, era 3 más bien, perdón. Aquí es 3 punto algo, ¿verdad? No es 2.3. Aquí es 3. Bueno, supongamos que es 3, ¿verdad? Entonces, sustituimos en la ecuación y vamos a tener entonces, voy a corregir esto, entonces vamos a obtener el caudal de 100 años de la tabla. Ahora, vean ustedes que si yo entonces ahora también quiero conocer cuál es la probabilidad de que la inundación sea menor o igual de 3.000 metros cúbicos y cuál es su periodo de retorno, entonces sencillamente sustituyo el valor que ando buscando, calculo la variable reducida, en este caso me da 1.57, esa variable reducida yo puedo buscarlo en la tabla y encontrar entonces cuál es el F. Con 1.57 ingreso acá 1, ¿verdad? El valor de Z 1.57. Quiere decir que sería .9418. Aquí está, .9418. Esta es la probabilidad acumulada, ¿cierto? Si yo quiero conocer la probabilidad de que sea menor o igual, sería esta. Ahora, si yo quiero calcular el periodo de retorno de este evento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la probabilidad de excedencia, que sería 1 menos la probabilidad acumulada, y después dividir 1 entre esa probabilidad de excedencia. Y entonces resulta que un periodo de retorno de 1.72 años corresponde a 3.000 metros cúbicos. Y entonces ya yo puedo calcular el periodo de retorno para ese valor. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ahora, yo puedo usar la tabla, ¿verdad? Como les indiqué ahora, puedo usar esta tabla o puedo utilizar esta fórmula. Cualquiera de las dos. Sería lo mismo. Ok, seguimos con la distribución log-Pearson 3. En el caso de la distribución log-Pearson 3, el Water Resources Council de los Estados Unidos en el 1981 recomiendan que la log-Pearson 3 se use cuando estamos trabajando con caudales máximos. Y me establece la distribución o para calcular esa distribución usando los factores de frecuencia. Entonces, para ese caso, primero yo tengo que calcular, ¿verdad? El valor de Y. Entonces, porque es log Pearson. Entonces, a todos los caudales máximos que tengo, les calculo los logaritmos. Entonces, voy a tener una serie de logaritmos. A esa serie de logaritmos le calculo el promedio y la desviación estándar. Y posteriormente calculo el KT mediante esta ecuación, donde el valor de K, ¿verdad? Va a ser este,
que va a ser el coeficiente de asimetría dividido entre 6. O sea que aparte del promedio y la desviación estándar, tengo que calcular el coeficiente de asimetría. Una vez ya yo tengo calculado la K, vean que me indica que tengo que obtener una Z. ¿De dónde viene esta Z? De esta Z que tengo acá. Esta Z viene de la distribución normal y la ecuación correspondiente asignada a ese valor de Z. Por eso es importante también no solamente utilizar las tablas, sino también utilizar esas estimaciones de Z. Entonces, con Z y K, ya yo puedo calcular el valor de KT, que sería el factor de frecuencia para la distribución log-Pearson 3. En este caso, puedo usar esa ecuación o bien también puedo usar la tabla 12.3.1 que está en el libro del 20 Chao, que se las voy a mostrar ahorita. Y con este valor de KT, vean que ya uso la versión general que les mostré anteriormente, donde entonces introduzco el valor de KT, tengo la desviación estándar de los logaritmos y el valor promedio de los logaritmos. Obtengo entonces el valor logarítmico del caudal, en este caso, y por lo tanto, si quiero ya conocer el valor neto del caudal, tendría que aplicar 10 a, o sea, despejar ese logaritmo, ¿verdad? En base 10. Estos son los valores de KT. Aquí, por ejemplo, ustedes ingresan con el coeficiente de asimetría. Vean que tengo una simetría positiva y una simetría negativa, porque dependiendo de la distribución de datos que se tenga, yo voy a tener asimetrías positivas o asimetrías negativas. Entonces, aquí ingreso con el valor de la simetría, con la probabilidad de excedencia que esté trabajando y obtengo el valor de KT. Entonces, si quieren, pueden buscar uno a uno los valores de KT o pueden aplicar esta ecuación cuando ya estamos trabajando, por ejemplo, en Excel, ¿verdad? Ok, algo pasó aquí. Aquí están los valores de KT. Ok, ahora, otra que utiliza también el método de factores de frecuencia es la distribución valor extremo tipo 1, que fue la que les mostré al puro inicio. En este caso es lo mismo, se utiliza esta distribución mucho, les había mencionado, para lluvias máximas anuales y para una serie parcial de lluvias máximas, y entonces lo que hacemos es igual, calculamos el valor de KT. Vean que aquí podemos ingresar el periodo de retorno y calcular directamente el KT. O bien, si yo tengo el KT, puedo calcular el periodo de retorno. Recordemos que eran intercambiables. Vean que aquí el valor, lo que yo necesito es un valor de lambda, que aquí tengo el valor, y el valor de la lluvia máxima sería XT para el periodo de retorno que yo establezca y cómo se calcula, ¿verdad? Que sería igual con el promedio de la desviación estándar y este valor de KT. En el caso de la distribución valor extremo tipo 2, sencillamente es hacer lo mismo, pero estos estimativos se calcularían con los logaritmos, ¿verdad? Porque es una función logarítmica. Ahí están todas las distribuciones o diferentes distribuciones que hay, las pueden buscar en diferentes artículos, papers, pero generalmente las que yo les acabo de mostrar son las que se utilizan con mayor frecuencia en los datos hidrológicos. Ok. Antes de entrar, porque yo creo que no tenemos suficiente tiempo de ver los métodos de verificación, vamos a ver cuáles o cómo se calculan esas distribuciones que yo les indiqué anteriormente. Por ejemplo, aquí están viendo el Excel, muchachos. Sí, profe.
Sí, ok, perfecto. Yo en este caso, tengo unos caudales, ¿verdad? Vean que aquí, bueno, tengo unos años, aquí los numeré de 1 a 37. No le puse, digamos, el valor anual, pudo haber sido desde 1980 y 35 años después, o desde, ¿verdad? Desde una fecha determinada. Entonces, esta es una serie de datos. Esta es una serie de caudales, ¿verdad? Que la pueden ver acá. Pero esta serie es una serie parcial, ¿verdad? Porque no es todo el registro. Si bien tengo 37 años, creo que era, ¿verdad? Lo que tenía. Sí, 37 años. Esta es una serie parcial. ¿Por qué? Porque de cada uno de esos años se extrajo el caudal pico máximo medido. Y ese es una extracción. Al yo realizar esa extracción, me aseguro de que los datos sean independientes, porque una de las cosas muy importantes es que para poder aplicar todos estos métodos, tengo que asegurar independencia entre los valores. Y así me aseguro que haya independencia. Entonces, de solamente estoy extrayendo un valor por año. Por eso solamente tengo 37 datos. Y en ese caso serían todos los picos de ese año. Aquí lo que hice, pero eso todavía no lo vamos a ver, es ordenarlos de mayor a menor. Porque generalmente cuando estoy haciendo una evaluación o un análisis de frecuencia, para valores máximos de caudal o para valores extremos, yo reorganizo los datos y los ubico de mayor a menor. Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, ya cuando hagamos las gráficas de probabilidad. En este caso, yo tengo los caudales y si estoy trabajando, por ejemplo, con valor extremo tipo 1, no necesito o como una distribución normal, no necesito los logaritmos. Pero en el caso de una distribución log normal o log Pearson, como lo vieron anteriormente, yo tengo que calcular los logaritmos de los datos. Por lo tanto, aquí calculo los logaritmos de todos estos valores. Y entonces voy a tener una serie con los caudales normales, ¿verdad? Y otra serie con los logaritmos. Pues entonces le calculo el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría a toda esa serie, tanto para los caudales normales como para sus logaritmos, para ver dependiendo de la serie que yo esté utilizando, ¿verdad? Entonces, en el caso de una distribución log normal, si yo quiero conocer los caudales, ¿verdad? Para diferentes periodos de retorno, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, primero yo establezco cuáles son los periodos de retorno que quiero calcular. Generalmente establezco 1.1, un periodo de retorno de 2 años, de 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años. Ahora, la probabilidad de excedencia la calculo como 1 sobre t. Bueno, sencillamente, ¿verdad? Es 1 sobre el periodo de retorno. Ya los tengo entonces calculados. Luego, posteriormente, para la distribución normal, yo ocupaba calcular, voy a poner aquí el slide de la distribución normal para verla. Tengo la ecuación de W. Vean que necesito calcular, usando factores de frecuencia, necesito calcular el Z, ¿verdad? Porque el Z para probabilidades de excedencia menores de 0.5 va a ser igual a KT, ¿cierto? Ay, perdón, aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, calculo el W. Entonces, para probabilidades de excedencia, vamos a trabajar primero con esta, no vamos a ver esta.
menores de 0.5, que serían todos estos periodos de retorno de aquí para allá, voy a usar el W, que básicamente es utilizando esta fórmula que tengo acá, ¿cierto? Una vez que calculo W, calculo Z. Y ese valor de Z es el valor de KT, ¿cierto? Ahora, para el caso de probabilidades que sean mayores, como es este el caso, vean que yo necesito hacer que este P sea 1 menos P y que este valor de Z sea negativo. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Vean aquí la ecuación. Tenemos 1 menos P. Y en el caso de Z, hacemos aquí, bueno, no sé si lo pueden ver, hacemos el valor de Z negativo. Y entonces ya tendría el Z para ese tipo de probabilidad de excedencia que es mayor de 0.5. Entonces aquí ya tengo calculados todos estos valores de Z que serían igual a KT. Posteriormente, ¿qué hago yo? ¿Qué seguiría? Evaluar el YT, ¿verdad? Aquí tenemos el YT, porque estoy trabajando con una distribución log normal. En el caso de YT, voy a utilizar, vean que es el promedio de los logaritmos y la desviación estándar de los logaritmos. Por lo tanto, utilizo el promedio y la desviación estándar de los logaritmos. Y una vez que ya yo establezca eso, voy a calcular 10, voy a despejar ese logaritmo, ¿verdad? En base 10. Entonces voy a hacer 10 a la YT. Y estos serían entonces los caudales estimados o calculados para cada periodo de retorno. Entonces resulta que con esa serie de tiempo, un caudal para un periodo de retorno de 100 años andaría en 6.296 y para 25 años en 4.828 aproximadamente. Ahora vamos a ver en el caso de la distribución valor extremo tipo 1 usando factores de frecuencia. Tengo la probabilidad, el periodo de retorno. Calculo mi probabilidad de excedencia. Con la probabilidad de excedencia, entonces calculo el valor de KT. Voy a irme aquí al slide de KT. Valor extremo. Vean que aquí es una fórmula KT que depende del periodo de retorno, ¿correcto? Entonces, calculo el valor de KT. Con el valor de KT calculado, sencillamente estimo, pero usando entonces el promedio y la desviación estándar de los caudales sin los logaritmos. Posteriormente, entonces, calculo el KT, que esta sería la ecuación, según se las mostré anteriormente, y vean que aplico directamente XT, ¿verdad? Con el promedio y la desviación estándar sin los logaritmos, ¿verdad? Como está acá. Muy bien. Aquí está la fórmula de KT. Ahora, cuando estamos trabajando con la distribución log-Pearson tipo 3, vean que vamos a ponerles aquí el slide de la log-Pearson. Aquí tenemos log-Pearson.
Vean que se calcula con los logaritmos de los caudales y tengo que calcular la K, que la K es dependiente del coeficiente de asimetría. Entonces aquí voy a usar el coeficiente de asimetría de los logaritmos y establezco el valor de KZ. Para eso tuve que haber calculado Z, que ya lo calculé con la distribución normal que tenía anteriormente, ¿verdad? Y calculo el valor de K, de KT. Entonces aquí básicamente copié lo que tenía anteriormente de la Z, ¿verdad? Me lo traje para acá. Y tengo el valor de KT según la ecuación que tiene que ver con el coeficiente de asimetría. Vean que aquí retomo el coeficiente de asimetría y retomo la variable reducida Z de la distribución normal. Una vez que tengo ese KZ, ¿verdad? Voy a evaluar entonces el YT según la ecuación que tengo acá. Y después de que tengo YT, sencillamente hago 10 a la YT para ya tener el valor del caudal estimado. Entonces aquí tengo la ecuación con la desviación estándar y el promedio de los logaritmos. Y después posteriormente calculo el caudal, ¿verdad? Haciendo 10 a la YT. Y entonces ya tendría el caudal de 100 años, el de 25 años, que sería 4.818, y para el caso de 100 años, 6.267. Si yo quiero graficar esto, vamos a ver. Creo que aquí tengo varias distribuciones, sí. Voy a eliminar esta porque esta no lo hemos calculado todavía. Vean que aquí tengo la distribución calculada, ¿verdad? En este caso, bueno, estos son los valores que todavía no los voy a poner. Se ajustan muy bien, por ejemplo, lo que es la distribución log normal y la log Pearson 3, que son las que he graficado acá. Tengo el periodo de retorno y tengo los valores de los caudales. Vean ustedes que al inicio de los periodos de retorno las dos distribuciones son muy similares e inclusive tienen una ligera desviación ya en los caudales máximos, que es de esperar, ¿verdad? Entre las dos distribuciones. Posteriormente vamos a ver si realmente esas distribuciones se ajustan adecuadamente o no se ajustan adecuadamente a los valores que yo tengo calculados. Vamos a agregar esto. Ahora después vamos a ver esa parte. ¿Por qué? Porque hay varios métodos para verificar si esas distribuciones que yo utilicé realmente se ajustan o no se ajustan adecuadamente a los estimativos que yo tengo. Y hay varios métodos de verificación. El método de verificación más sencillo y se utiliza muchísimo es una verificación usando las gráficas de probabilidad, que es básicamente graficar los valores que yo tengo, asignándoles una probabilidad experimental con los valores de las distribuciones de probabilidad. De tal forma que yo obtenga esta gráfica que pueden observar acá, donde yo tenga el caudal, tenga la probabilidad acumulada o el periodo de retorno. Vean que en el valor de X puedo graficar tanto la probabilidad de excedencia como la probabilidad acumulada, o puedo también calcular el periodo de retorno, o puedo también tener la variable normal estándar. De esas 4 formas pueden encontrar ustedes las gráficas de probabilidad de caudales o de lluvia, por ejemplo, para un análisis probabilístico. De esta manera,
sencillamente, las gráficas que nosotros obtuvimos anteriormente, tenemos que graficar los puntitos que tenemos acá, que serían nuestros valores. Ahora, ¿cómo graficamos esos valores en una gráfica de estas de probabilidad? Sencillamente, tenemos que asignarle a ese caudal experimental, o más bien medido en campo, perdón, tenemos que asignarle un valor de probabilidad de excedencia a cada uno de esos caudales medidos o extraídos de la serie, ¿verdad? Y hay varios métodos para poder asignar esas probabilidades de excedencia. El que más se utiliza es el método de Weibull. Aquí tenemos diferentes fórmulas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y básicamente es que la probabilidad de excedencia va a ser igual a estas formulitas, donde M va a ser la posición de ploteo. O sea, si yo ordeno, por eso antes ordené los caudales de mayor a menor, y entonces yo le voy a asignar una posición o un ranking, ¿verdad? Entonces, el valor máximo, que va a ser, por ejemplo, el caudal máximo, va a tener la posición 1, el que le sigue la posición 2 y así sucesivamente hasta que llego a n, donde n es el número total de datos. Entonces, vean que hay diferentes fórmulas. La que más se utiliza, como les estaba diciendo, es la de Weibull, donde tengo la posición de ploteo dividido entre el número total de datos más 1. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, County realizó un estudio donde sugiere diferentes posiciones de ploteo para reducir los sesgos o los errores asociados a ello. Y entonces propone utilizar, usando esta ecuación, el valor de B, ya sea si voy a usar Gringoten, Gumbel, dependiendo de la distribución que yo utilice. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que para log Pearson tipo 3 recomiendan utilizar la ecuación de Bloom o para la otra utilizan usar, por ejemplo, Gumbel o una cosa así, ¿verdad? O para valor extremo tipo 1. Sin embargo, muchos grafican las posiciones de ploteo usando Weibull, ¿verdad? Ok. En el caso, entonces, vamos a ver esta parte de las gráficas de probabilidad ya para terminar el día de hoy. Entonces, aquí básicamente este sería el valor de M, ¿verdad? Que sería las posiciones de ploteo. Vean que entonces yo ubico los caudales y los reordeno de mayor a menor. Y aquí entonces tendría todas las posiciones de ploteo, que irían de 1 hasta 37. Por lo tanto, tendría estos valores. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de excedencia utilizando diferentes fórmulas, aquí tengo, utilizando, por ejemplo, Gringoten, que me dicen que utilice el valor de A como 0.44. Entonces, vean que uso la fórmula que les indiqué en esta, ¿verdad? Aquí tengo Gringoten, ¿dónde está? Aquí está. M menos 0.44 y N más 0.12. Aquí la tengo. Ay, perdón, acá. ¿Verdad? Menos 0.44 más 0.12, donde N total es el valor de los datos, que son 37. Y entonces calculo para cada uno de esas posiciones de ploteo, ¿verdad? El valor de la probabilidad de excedencia. Aquí lo hice para Gringoten y la hice para Bloom, ¿verdad? Ahora, si quiero calcular el periodo de retorno de cada una de esas, ¿qué sería? 1
entre esta probabilidad de excedencia. Entonces, para Gringotten sería 1 entre la probabilidad de excedencia y para Bloom sería, obviamente, la de Bloom. Vean que en el caso de Gringotten y Bloom, para Gringotten tengo que es 66 años el periodo de retorno, el que se le asigna a un caudal de 5.980. Y en el caso de Bloom sería 59. También podría calcular aquí Weibull, ¿verdad? En el caso de usar Weibull, que sería entonces la posición de ploteo dividido entre 37 datos, que es lo que tengo, más 1, ¿cierto? Sería la probabilidad de excedencia. Y en el caso del periodo de retorno sería 1 entre esta probabilidad de excedencia. Entonces vean que en el caso de Weibull tengo diferentes periodos de retorno dependiendo de la ecuación o la posición de ploteo que utilice, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Entonces, sí, ¿cómo se vería acá? Si yo llego y grafico los datos, voy a tener una distribución teórica, que fue la que calculamos anteriormente, y voy a tener mis datos graficados. Entonces, yo puedo verificar visualmente si los datos se están ajustando adecuadamente a esa distribución o no. Y esto se utiliza muchísimo en las gráficas de probabilidad. Luego, en la próxima clase, vamos a ver ya métodos para poder determinar no solamente visualmente si se ajustan o andan alrededor de la distribución que yo escoja, sino por medio de datos estadísticos, si están dentro o fuera o se están ajustando adecuadamente